Hi. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Gina, cuéntamelo todo, porque les voy a contar cómo ha sido mi experiencia con el inglés. Así que bueno, retomamos a mi infancia. La verdad es que mis papás siempre se preocuparon porque nosotros, mis hermanos y yo, aprendiéramos inglés. Y desde muy niños tomábamos clases de inglés. Pero mi primer acercamiento al idioma inglés fue un curso que se llama Follow Mousy. Curso de inglés más divertido solo para niños. Unas caricaturas de un monstruo verde y mientras ves las caricaturas vas aprendiendo inglés. Terminé el curso, yo tenía como unos 6 años y me encantaba, me encantaban las caricaturas. A mis hermanos les aburría un poquito, y creo que ellos ni lo terminaron. Pero bueno, no voy a tener a mis hermanos. El caso es que a mí me encantaba ese curso y teníamos unos libros súper lindos que nunca pude escribir en ellos, porque como era para los 3, mi mamá no quería que escribiera yo en el libro bonito, entonces le sacó copias. Entonces yo escribí en el libro todo así blanco y negro las copias, y el libro súper lindo está intacto en la casa de mis papás. Pero bueno. El caso es que, pues ahí está. Pero me acuerdo de las canciones. We are Bob and Muzzy and Bob are we. We are two best friends are we. No te preocupes, no voy a cantar todo el video. Pero sí, ese fue mi primer acercamiento al idioma inglés. Y me enamoré del idioma. Ya después, conforme íbamos creciendo, pues en la secundaria, en la prepa, pues siempre tienes algunas materias de inglés y además yo tomaba clases particulares. Ya entrando a la universidad, yo tomaba... Ay, me siento un poquito agitada. O sea, fue por el baile del principio. Ya después en la universidad, yo me metí a Harmon Hall. Estuve un par de meses, la verdad, ni me acuerdo cuántos meses, pero creo que ni 6 meses estuve en Harmon Hall. Uno siente que, pues, habla inglés, pues, a lo mejor no fluido, pero que lo entiendes. Pero la verdad es que, pues, no lo practicaba. Entonces, si no lo practicas, pues, se te olvida. Esa es la triste realidad. Si no lo practicas, se te va a olvidar tarde o temprano. Cuando me di cuenta que mi inglés estaba del nabo, fue en la universidad. Cuando terminé la universidad en la UNAM, tienes que presentar un examen de inglés, de comprensión y lectura del idioma inglés, a un nivel intermedio, más o menos. Y el caso es que yo, aquí, tu tía, tu prima, yo muy segura de mí misma, dije, ay, si yo desde niña que aprendía yo inglés, por favor, que no voy a saber leer un texto y contestar unas preguntas. Obvio. Y el caso es que yo, sin estudiar, yo me fui a la UNAM, me inscribí al examen, presenté mi examen y ¿qué creen que pasó? No lo pasé. Y yo recuerdo que estaba así de, mi orgullo fue así de, ¿cómo no voy a pasar un examen de inglés a nivel intermedio? Porque según yo, hablaba súper bien inglés. Ajá, según. El caso es que después de eso dije, no, esto no me va a pasar. Yo tengo que estudiar inglés y me puse las pilas, pero súper cañón. Me preparé 3 meses para el examen de la UNAM y de verdad estudiaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días leía en inglés, las palabras que no entendía las apuntaba y las buscaba en un diccionario, me grababa leyendo para ver mi pronunciación si estaba más o menos correcta. Eso me puse a hacer 6 meses. No, 6 meses, no. 3 meses. Además de ver series y películas en inglés con subtítulos en inglés, estaba yo decidida y dije, yo tengo que pasar ese examen porque si no lo pasas, no te puedes titular. Y yo tenía que titularme, me urgía titularme porque además yo tenía planeado irme a Los Ángeles. Entonces esos 3 meses me saturé y la verdad es que, me fue bastante bien. Presenté el examen en la UNAM,
lo pasé. En la UNAM no te dan una calificación, solo te dicen aprobado. Entonces yo decía, no, yo quiero saber cuál es mi nivel de inglés. Y entonces dije, pues me voy a inscribir al TOEFL. Y yo dije, bueno, pues ya, me voy, presento y me quedé en un B1, que la verdad era un nivel bastante decente para lo que había estudiado. Pero sí siento que, bueno, claro, yo ya tenía una base desde niña, o sea, es solo que no lo practicaba y ya en esos 3 meses como que empecé a recordar. Otra cosa también súper importante, hablaba con amigos en inglés. En México yo no tenía amistades que practicaran conmigo, pero tenía unos amigos que ya vivían en Los Ángeles, americanos, y con ellos les decía, por favor, hagamos FaceTime 1 hora a la semana. Y me los turnaba para que no se aburrieran, porque yo necesitaba hablarlo y practicarlo todo el tiempo. Después de ahí, yo decido irme a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, la verdad es que, pues tampoco lo hablaba tanto, porque mi roommate era de Argentina y después me cambié con otra roommate que también era argentina. Entonces, pues hablábamos español casi todo el tiempo y mis amigos también hablaban español, ¿no? O sea, como que hablaban los 2 idiomas. Entonces, pues para mí era mucho más cómodo. También era como que el nervio de estar en Estados Unidos y no hablarlo correctamente, como que entonces yo prefería, si tú hablas también español, prefiero hablar español contigo, la verdad. Pero todo eso cambió cuando conozco a una familia americana. Yo a veces trabajaba con ellos como personal assistant. Con ellos era todo el tiempo hablando en inglés. Y aparte ellos tenían las noticias todo el día en la televisión y todo el día era inglés, 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 inglés. Pero algo que me pasaba, y yo creo que era porque no lo practicaba muchísimo, era que cuando iba a audiciones en inglés, o sea, hablar en inglés frente a la cámara, o sea, yo me bloqueaba. O sea, no me sentía segura con el inglés para nada. Pero mi último año en Estados Unidos, yo me mudé a vivir con esta familia americana. Y entonces ese año fue como mi año intensivo de inglés porque era todo el tiempo hablando en inglés, escuchando inglés en las noticias y ya no tenía a mis roommates latinos con los que hablaba español. Entonces era de esforzarme todos los días, hablar inglés por teléfono. También que eso, porque cuando uno ve a la persona como que más o menos entiendes el contexto, pero cuando es solo por teléfono me cuesta muchísimo trabajo, la verdad. Pero eso me ayudó muchísimo. Y después, pues también que conozco a mi novio, que al conocernos y al estar hablando en inglés, que era el idioma que pues conocíamos para comunicarnos, eso hizo que nosotros también le echáramos más ganitas que también, o sea, no crean que siempre es como de, ay, qué fluido tu inglés. No, o sea, hay días que de plano mi novio no puede pronunciar una palabra en inglés y yo tampoco. O sea, entonces esos días no hablamos. No hablamos porque no sé, o sea, mi cerebro está cansado, su cerebro está cansado y esos días que dices, ¿por qué no hablas español? Y él también, ¿por qué no hablas holandés? Pero bueno, así es la cosa. Pero realmente si yo pudiera decir, ok, ¿cómo aprendí inglés? Práctica. La práctica de verdad es lo que me ha ayudado muchísimo a desenvolverme, porque estoy segura que tú crees que tienes un nivel de inglés, pero te aseguro que es mejor de lo que tú crees. Y eso hace que te dé miedo hablarlo con la gente. Mucha gente dice, ay, que no te importen tus errores. Y de verdad, o sea, neta que no te importen. Pero definitivamente la práctica. Esa ha sido mi experiencia con el inglés. Así que bueno, nos veremos en otro video. Díganme más o menos como qué quisieran ver. Porque tampoco los quiero aburrir con la renovación de mi casa. Porque
Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ya ves que no podemos salir todavía. Pero escuché que hay rumores que a partir de la última semana de marzo ya van a abrir algunas terrazas, o sea, restaurantes, algunas terrazas. Entonces, estoy esperando ese momento. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Recomiéndenme qué hacer, qué les gustaría ver. Y bueno, trataremos de hacerlo. Bueno, les mando un gran beso, que se la pasen súper lindo, que tengan un increíble fin de semana. Y gracias por todo su apoyo. La verdad es que esta plataforma de YouTube me encanta porque me siento como que estoy acá chismeando. No sé, me encanta. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y nos vemos en mi siguiente video. Bye.